Ok. Quería darle las gracias a Dios por la oportunidad que me sigue dando hasta el día de hoy de pararme enfrente a poder hablar de la palabra, sabiendo que en otro tiempo quién era yo, sabiendo que tengo errores, sabiendo que soy un hombre carnal como todos ustedes, pero aún así la palabra de Dios dice la Biblia que nos ha justificado en su sangre, nos ha justificado para que podamos hacer estos trabajos, porque ya no soy yo. Es el Espíritu de Dios que está en mí, el que va a trabajar, el que va a obrar. Y no tomen en cuenta mis errores, sino el mensaje de Dios directo que viene de la palabra. Oigan la palabra de Dios, escuchen el consejo de Dios y no me miren a mí. Solamente soy un utensilio para poder dejar saber el mensaje de Dios, para hacernos recordar qué tan importante es la razón por la que venimos aquí. Entonces, con eso dicho, vamos a comenzar esta predicación. El tema de hoy, hermanos, le puse: ¿cuál es la adoración que le agrada a Dios? ¿Cuál es la adoración que le agrada a Dios? Así le puse. ¿Por qué le puse así? Porque me doy cuenta que eso es a lo que venimos. Venimos aquí a adorar a Dios. Hoy, en este día, la mayoría de las personas se juntan en diferentes lugares, con diferentes deseos o diferentes ideas por la cual se juntan en un lugar, ya sea para ver un partido de fútbol o para ver un partido de lo que sea, o para solamente pasar un tiempo con sus familias, pero no toman en cuenta que es el día del Señor. Es el día que Jesucristo dijo a sus discípulos: hacer esto en memoria de mí cada vez que te reunieres. Los apóstoles nos enseñaron allá en la palabra de Dios, en Hechos, que cada primer día de la semana se reunían para recordar este sacrificio que Jesús había hecho por nosotros. Cada primer día de la semana había que tomar de este pan y de este vino para recordar aquel cuerpo y aquella sangre derramada por culpa de cada uno de nosotros, porque decidimos pecar como todos los demás. La adoración a Dios. ¿Qué dijo Jesús acerca de a quién deberíamos de adorar? Vamos a Lucas 4:8. Lucas 4:8. En Lucas 4:8 dice la palabra de Dios: respondiendo Jesús les dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Jesucristo mismo dijo: solamente a Dios adorarás y solamente a Él servirás. En una ocasión le vinieron y le besaron la mano a Jesús y le dijo: hombre bueno. Y el Señor también lo dijo: ¿por qué me llamáis bueno? Solamente uno bueno hay en esta vida, y ese es Dios. Solamente a Dios adorarás. ¿Por qué? Porque Él es el bueno, porque Él es el Padre, porque Él es el Todopoderoso, porque Él creó el plan de mandar a su Hijo por cada uno de nosotros. Él es al que se le debe de adorar por medio de su Hijo Jesucristo. Pero al saber que venimos aquí, y la razón por la que lo menciono es porque en realidad me doy cuenta que muchas de las personas hoy en este día se juntan para celebrar o adorar a otras personas, otras personas, otros ídolos, otras imágenes, otras cosas que la palabra de Dios no autoriza. Antes de poder hablar sobre la adoración a Dios, yo creo que debemos de tener en mente tres cosas. El cristiano debe de tener en mente tres cosas acerca del día de hoy. La primera está en Mateo 18:20. Mateo 18:20. Dice: porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. La primera es que Dios está la presencia de Dios con nosotros. Esa es la primera. Para poder venir a adorar a Dios debes de saber que la presencia de Dios está con nosotros. Créelo o no lo creas. Donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estoy yo, dice la palabra.
¿Por qué digo esto? Porque al venir a adorar a Dios, yo tengo que saber cómo vengo a adorar a Dios. Tengo que saber cómo me voy a vestir, cómo me voy a comportar, cómo voy a actuar. Lo digo porque todo el tiempo lo hemos dicho. Una buena vestidura, de acuerdo a lo que tú crees que es lo más apropiado para venir a una cena con el Señor, porque está su presencia con nosotros. ¿Qué es lo más apropiado para venir a una cena? Y todo el tiempo hemos hecho la referencia. Si viniera el presidente de Estados Unidos, si viniera cualquier otro presidente y se sentara con nosotros con una cena, estoy seguro que cada uno de nosotros viniéramos de traje. Dios no se merece más que eso. Jesús no se merece más que eso. Lo digo porque a veces también los niños, miramos que a veces están haciendo ruido, estorbando a las personas, y muchas veces escuchamos y que están interrumpiendo el servicio en la presencia de Dios, y nomás los estamos oyendo. Estoy diciéndolo porque a veces hacemos ruido con nuestros pies, con nuestras sillas, con algo. Hermanos, la razón que yo traigo esto, y no quiero ser duro con nadie, sino que yo quiero poner una exclamación en qué tan importante es entender que Dios está presente y que se merece todo respeto y reverencia en este momento. Eso es lo primero que tienes que saber. Lo otro está en Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel al que le tenemos que dar cuentas. Otra cosa que debemos de saber el día que venimos a orar a Dios, y todo el tiempo, pero especialmente en este día, es de que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es una espada de doble filo. La palabra de Dios, o Dios mismo, ya conoce todos nuestros pensamientos y discierne nuestras intenciones, ya sabe las intenciones por las que venimos o no venimos. La palabra de Dios es viva y eficaz y nos desnuda. Tienes que estar dispuestos a aceptar que la palabra de Dios te va a decir tus errores y los vas a tener que aceptar. Aquellos que están ocultos, aquellos que tienes tapados, te desviste, te los destapa. Y eso es lo que la palabra de Dios hace. Debes de saber eso. Él sabe los pensamientos y las intenciones de cada uno de nosotros. Cuando tú vienes a la presencia de Dios, ya sabes a lo que viene. Ya sabes que Él sabe lo que tú traes dentro. No tienes que decirlo nada. Cada uno de nosotros puede esconderse, pero Él ya sabe. La tercera está en Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso tiene que ver poquito con lo que dije de Hebreos. Él ya sabe las intenciones, Él ya sabe los pensamientos, pero debes de antemano saber que Dios no puede ser burlado. Debes de saber que Él sabe todo lo que estás haciendo y que vienes con la intención. Espero que vengas con la intención y yo venga con la intención y todos aquí tengamos la misma intención de venirlo a adorar solamente a Él por medio de Jesucristo, y venimos con ese deseo de quererlo adorar, de quererle cantar, de quererle hacer una oración, porque lo necesitamos. Entonces, de antemano tienes que saber eso para poder venir a adorar a Dios. Pero vuelvo a lo mismo, ya habiendo entendido esto, ¿qué es lo que Dios quiere o requiere de nosotros para que lo adoremos? Vamos a la escritura que se encuentra en Salmos 95 del 6 al 7. Salmos 95 del 6 al 7. Dice: venid,
Adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Y si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como el Merieba. Dice la palabra: venid y adoremos y postrémonos, arrodillémonos ante Jehová, ante Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que adoramos, porque a Él venimos a darle cuenta. Una de las primeras cosas es, o preguntas, si hay una persona que no sabe a quién venimos a adorar, es a Dios. A Él no le venimos a adorar. Este día es el día de Él. Es el día que Él escogió por habernos mandado la salvación, por habernos mandado a su Hijo. Ese es el día que Él escogió para que su Hijo resucitara y pudiéramos tener una esperanza. Entonces este día vengamos, dice, y postrémonos ante Él, arrodillémonos ante Él. Hoy en día, como dije, muchas de las personas alrededor del mundo se reúnen para adorar a otras personas, a otras deidades, a otros santos, a otras cosas. Pero nosotros nos reunimos sabiendo que venimos a adorar a Dios, al Todopoderoso. Es importante saber. Es importante a quién dirigir nuestra oración y con qué propósito y quién es el que nos la va a responder. Allí mismo nos dice en qué manera: postrados ante Dios, postrados. La palabra postrado, me fijé en el diccionario, dice humillarse con una señal de respeto. Humillarse, enseñando respeto, reverencia. Eso es postrado. Vienes a humillarte ante su presencia con reverencia, con respeto. Entonces, ¿de qué manera? Postrados, humillados, con mucho respeto. Aquí entra lo que hablaba acerca del vestimento, de la vestimenta. ¿Cómo nos vestimos? ¿Cómo venimos a la iglesia? Con respeto. Entonces, lo tercero que puedo sacar de esta escritura, ¿con qué punto? ¿Con qué punto venimos a adorar a Dios? A lo último del versículo 7 dice: si oyeres hoy su voz. Venimos a escuchar el consejo, venimos a escuchar la palabra, venimos a escuchar qué me puede ayudar durante la semana. Quiero aprender más de Él, quiero poder predicar de Él, pero para eso tengo que venir a escuchar su voz. Podemos venir, y como muchas veces venimos pensando en otras cosas, venimos pensando en el trabajo, venimos pensando el día de mañana, venimos a escuchar su voz. De eso se trata. Hermanos, otra vez, y lo dije al principio, no soy yo, es la palabra, la estoy leyendo directamente de su letra. Él es la palabra el que nos aconseja qué es lo que quiere que hagamos cuando vengamos a orar. Que lo vengamos a escuchar a Él, y solamente a Él, y no al hombre, no mis opiniones. Si yo fuera una persona que habla de mis opiniones, yo cerraría la Biblia hace mucho, hubiera leído una o dos escrituras y yo ya estuviera hablando de mi propia cuenta. Pero yo no voy a cerrar esta Biblia. Yo voy a seguir yéndome escrituras para que sea Él el que nos disciplina y nos diga qué es lo que tenemos que hacer y cómo lo debemos de orar. Ahora en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo por medio de Juan nos enseña cómo debemos de adorar a Dios en este día. De la misma manera que lo enseñó en el Viejo Testamento y dijo: postrados de rodillas adorarás a Jehová, y de eso no ha cambiado. Solamente que nos dio un mediador por medio de quien hacerlo. Y el mismo Jesús lo explicó allá en Juan 4:24. Juan 4:24. Dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Claramente Jesús enseña: Dios es un espíritu, hermanos. No se confundan. Dios no es una imagen, Dios no es una estatua de madera, Dios no es nada de eso. Dios es espíritu. Primero que nada debemos saber a quién estamos adorando: a Dios, a un espíritu. A un espíritu que no lo podemos ver ni tampoco nos podemos hacer una imagen de Él, sino que debemos de saber que es un espíritu, que está aquí y que está en todas partes del mundo, porque Él es todopoderoso.
Entonces estamos adorando un espíritu, ya sabemos eso. Es a lo que venimos a adorar, a un espíritu, no a una imagen. ¿Cómo le debo de adorar? El mismo versículo 24 nos dice: y los que le adoran en espíritu, es necesario que le adoren. En espíritu es necesario que una persona, un cristiano, le adore. Eso quiere decir que necesitamos el espíritu de Dios para poder adorar a un Dios espiritual, a un espíritu. Sin el espíritu de Dios no podemos adorar a este espíritu. Necesitamos el espíritu de Dios. ¿Y cómo se consigue ese espíritu de Dios? Jesucristo se lo dijo a Nicodemo: el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ese espíritu es necesario adquirirlo para poder comenzar a adorar a Dios como Él manda. Si no lo tienes, pregunta: ¿cómo consigo ese espíritu? Yo lo necesito en mi vida porque mi adoración tiene que ser escuchada por Dios. Porque sabemos que la adoración del pecador, dice la Biblia, no es escuchada por Dios. El Espíritu Santo tiene que venir a tu vida. Pedro dijo la misma respuesta allá en Hechos, cuando le preguntaron: ¿qué haremos, hermanos? Y Pedro dijo: arrepiéntanse, bautícense cada uno de nosotros y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ese Espíritu Santo es con el que te vas a poder comunicar a Dios. Es con el que vas a poder hacer una adoración a Dios. Ahora te puedo escuchar. Ahora tienes mi espíritu. Ahora te justifiqué. Ahora sí puedo escucharte. Porque el pecado estaba entre tú y yo y no te podía escuchar. Pero cuando decidiste borrar el pecado en el agua, en ese momento ya puedo tener una conversación contigo. De otra manera, no puedo hablar contigo. Todo lo que tú me hablas, todo lo que tú me dices, no lo estoy escuchando. Otra cosa que nos enseña el versículo 24 dice: de la manera que Él quiere que lo adoremos es en espíritu, pero también en verdad. ¿Qué quiere decir eso? En verdad es que, como dije ahorita, no pienso cerrar la palabra de Dios, no pienso cerrar la Biblia. Estoy hablando con la verdad en la mano. Porque si hablo de mi propia cuenta, tarde que temprano voy a cometer un error. Pero si no me quito del renglón bíblico, voy a seguir hablando de lo que Jesús habló. No hay error ahí. Jesús no tuvo error. Entonces yo no puedo tener un error si me mantengo diciendo lo que Él dijo. Entonces es muy importante entender eso, que al venir a adorar a Dios debemos de venir sabiendo que venimos a adorar a un espíritu, y que ese espíritu requiere a su mismo espíritu que lo adore para atrás. Y para recibirlo hay que obedecer el evangelio. Hay que obedecer ese evangelio, que es la muerte, entierro y resurrección de Jesucristo. Y esa va a ser tu muerte, tu entierro y tu resurrección en la sangre de Cristo. Y vas a dejar al hombre viejo allí y vas a levantarte para andar en vida nueva, con ese espíritu con el que vas a poder adorar a Dios. Y en verdad, con el Nuevo Testamento en la mano. Eso es adorar a Dios en verdad. Con la palabra de Dios, con el Nuevo Testamento, testificando lo que Jesucristo nos enseñó, que de ahora en adelante eso se tenía que cumplir de acuerdo al Nuevo Testamento y no de acuerdo al Viejo Testamento. Ese es en verdad. Esta mujer con la que hablaba Jesús le dijo: Señor, nuestros padres nos enseñaron que en este pozo es donde se debe de adorar, pero tú dices que en Jerusalén. Y Jesús le dijo: mujer, ustedes adoran lo que no saben, porque la salvación viene de los judíos. Para la hora viene y la hora es cuando el verdadero adorador va a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores mi Padre anda buscando que le adoren. Déjenme decirles que de tales adoradores Dios anda buscando que le adoren. Aquellos que digan: yo me quiero humillar, yo me quiero a borrar mis pecados para obedecer el evangelio, para poder tener el espíritu de Dios. Y esos adoradores Dios anda buscando que le adoren en espíritu y en verdad. La definición de adoración en el diccionario dice así: el amor reverente, la fidelidad concedida a una deidad. Repito otra vez eso: el amor reverente y la fidelidad concedida a una deidad, no a muchas, a una deidad, para honrar o reverenciar a un ser divino. Esa es la definición de adoración. Yo creo que es importante entender esta definición y saberla, que debo de ser fiel a mi Dios. Él es una deidad y tengo que ser fiel a Él, reverente, con sinceridad. Debo de adorar a este Dios. Saber que verdaderamente entiendo esto cuando entro a la iglesia, cuando entro al edificio,
que vengo a este lugar con ese pensamiento? Es importante, porque debo de examinarme a mí mismo y decir, ¿yo vengo a adorar a Dios o vengo por compromiso? ¿Por qué vengo? ¿Vengo por compromiso o vengo sabiendo todos los requisitos, todas las cosas que Dios me pide? Sé que vengo a adorar a mi Dios con todo mi corazón y con toda mi fuerza, porque allá afuera he tenido mis días malos y mis días buenos, y vengo a Él cansado y le vengo a adorar. Es importante de que nos examinemos, como dije. Esta es la manera, hasta en la manera en que adoramos a Dios. Pensamos a la vez que por la razón de que venimos y nos sentamos, y ojalá que sea una buena predicación el día de hoy, ojalá, pero ojalá que sea una buena parte de mí donde yo pongo atención, ojalá que sea un buen deseo mío en el que vengo, ojalá que eso sea más que una buena predicación. Yo digo que no nos vamos a predicar tanto ahorita en el predicador que está aquí al frente plano. Ojalá que me venga yo examinando, que venga con una actitud correcta, que vengo a adorar a Dios, pero vengo pensando en todas estas cosas, porque es importante. Y viene de la mano junto con una buena predicación y tratar de escuchar el mensaje, pero también poner de nuestra parte. Puse aquí, no vaya a ser que nos pase lo que le pasó al rey Saúl. ¿Recuerdan al rey Saúl? Vamos a ver qué dice 1 Samuel 15, 13. 1 Samuel 15, 13. Dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. En esta ocasión lo que sucedía era que el rey Saúl se le había dado el mandamiento. Dios le había dicho al rey Saúl por medio de Samuel, ve y destruye a Amalec y esa nación, y vas a matar perros, gatos, niños, todo vas a matar. Cuando Dios le dice a Samuel que vaya con Saúl porque estaba enojado, Samuel llega allí y lo primero que dice el rey, muy fanfarrón, se levanta y dice, bendito seas tú, venido Jehová, he cumplido toda la palabra de Jehová. Y Samuel le dice, ¿qué? ¿Y por qué escucho animales vivos todavía? ¿Y por qué veo el rey enfrente de mis ojos? ¿Y por qué? O sea, ¿qué? O sea, según él había cumplido muy bien la palabra de Dios, según él estaba muy bien con Dios, y le dice a Samuel, bendito pues, y Samuel dice, vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. No había cumplido la palabra de Jehová. Vamos a ver qué fue su consecuencia por no cumplirlo, allí mismo en el versículo 26. Y Samuel le respondió a Saúl, no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Saúl no había cumplido toda la palabra de Jehová. Saúl había escuchado a los hombres cuando le dijeron, Señor, hay que no matar a los animales. Salvamos las primicias de ellos, los mejores, para sacrificárselo a nuestro Dios, y así de esa manera no matamos nuestros corderitos y nuestros borreguitos, sacrificamos mejor los animales de ellos. Y nosotros seguimos engordando a nuestros animales. Se habían quedado con el ganado de los Amalec y con el rey. Pero según Saúl, en su mente él había hecho todo lo que Dios había mandado. Es por eso que digo yo, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos a orar a Dios el día de hoy? ¿Cómo estás viviendo tu vida? Vienes y dices tú, Señor, aquí vengo yo, fiel a ti, bien. Pero ¿cómo estás viviendo tu vida allá atrás? Analízalo bien, examínate bien. Porque puede ser que nos pase lo de Saúl, creer o hacernos en creer, que es lo peor que puede haber, engañarte a ti mismo. Hacernos en creer que estamos haciendo todo lo que dice la palabra de Dios cuando nos hace falta mucho.
Mucho nos hace falta, pero no nos damos cuenta, ni queremos darnos cuenta. Porque aquí veo una buena intención en el rey. Veo una buena intención en decir, ¿sabes qué? Yo voy a llevarme los corderos, voy a darme los becerros, las primicias, los más gordos, lo más bueno, y se lo voy a adorar a Dios. Es muy buena intención. Quieres hacer sacrificio, quieres adorar a Dios. Pero no es el mandamiento de Dios. Y mientras no sea el mandamiento de Dios, no vale, no cuenta. Olvídate de eso. Esa es tu propia idea. Ese es tu propio pensamiento. Y te estás engañando. Saúl, te estás engañando. No te engañes. No dejes que los hombres te engañen. No escuches al hombre. Escucha a Dios. Él le debió haber dicho a sus soldados: no, maten a todo animal, porque Dios me mandó que matara, que muriera todo animal, todo becerro, todo niño, todo persona. El rey, mátenlo también. Pero ahí traía el rey. Samuel, enojado, agarra su espada y se le encaja al rey y lo mata enfrente de sus ojos, de lo enojado que estaba. Entonces vemos eso. Qué triste sería hacernos en creer nosotros de que todos estamos cumpliendo, todos somos buenos cristianos, estamos bien, pero no estamos llevando a cabo los mandamientos de Dios como Él manda. Parte sí y parte no. Todos podemos decir: no, yo no soy como Saúl. Yo primero le hago caso a Dios antes que escuchar a cualquier persona. Yo primero le hago caso a Dios que escuchar antes que cualquier hombre. Yo no soy como Saúl. Vamos a ver qué dice Colosenses 2, del 20 al 23. Colosenses 2. Dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como no manejéis, ni gustéis, ni aun toquéis, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso, tales como cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad, en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne? Dice: bueno, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué todavía siguen viviendo o sometiéndose a preceptos del mundo? O sea, si se supone que ya morimos al mundo y ya estamos en Cristo, ¿por qué aferrarnos a querer seguir en preceptos humanos? Yo puse aquí, y corríganme si estoy mal, pero preceptos. Por ejemplo, un precepto es como el ayuno. El Islam practica el ayuno. Eso se ha convertido en un precepto humano. Ya no es mandamiento de Dios, el ayuno. Pero hay hombres que se aferran a querer seguir en estos preceptos, en estas ideas, en estos planes de querer seguir llevando el ayuno a cabo. Eso estaba en el Viejo Testamento, ya no está en el Nuevo Testamento. Pero hay muchos que lo hacen. Ahora, ciertamente parece ser que tienen buen uso. Te va a ayudar a lo mejor a bajar de peso, a sentirte un poquito mejor. Pero en cuanto a ayudarle a la carne a que deje de desear cosas que no debe, no te está ayudando en nada. Eso no tiene nada espiritual. Eso no tiene nada espiritual. Lo espiritual es la palabra de Dios. Eso es lo que sí es importante. Pero dice: ¿por qué os aferráis a preceptos? Yo puse aquí preceptos carnales o humanos hoy en día. Yo puedo decir que a lo mejor, como dicen allá afuera, ¿no? Los hombres tenemos la idea de que tenemos que trabajar, tenemos que estar trabajando todo el tiempo, y nos ocupamos tanto porque tenemos que trabajar. Es un precepto. O sea, yo estoy dejando las cosas de Dios por esta idea de que el hombre no tiene que trabajar. Yo tengo que trabajar, no me puedo mantener otra cosa. Un hobby. Puedes estar dejando las cosas de Dios por un hobby que tú tienes. Si alguien te dice, por ejemplo, algo de una dieta especial, una dieta nueva, tú la vas y la cumples, y te pasas dice que es duro el cuerpo, dice la escritura, en el 2:20 dice la escritura:
Duro trato al cuerpo, pero no tienen valor alguno en contra de los apetitos de la carne. Es duro. A veces las dietas son duras. Y las hacen las personas y se avientan un año, un mes, 3 meses, 6 meses y las llevan a cabo. Dice, ¿por qué si has muerto en Cristo? ¿Por qué si se supone que ya moriste en Cristo? ¿Sigues en estos preceptos? ¿Sigues aferrado o le haces caso más a los hombres que a mí? Porque si Jesucristo nos dijera, ya no provean para los deseos de la carne, se lo estoy diciendo, se lo estoy aconsejando, es una buena dieta, absténganse de las cosas del mundo. No, eso no, eso todavía batallo mucho. Pero una dieta dura, así me meto en ella en unos 6 meses. En un trabajo que me esté dando bastante, así me clavo en él hasta que le saque el dinero que quiero sacar. Pero si Dios me dice, desea las cosas de Dios, mira las cosas de arriba, añadir a vuestra fe virtud conocimiento, no, ahí no. Escuchando más a los hombres y los preceptos de los hombres que escuchando los mandamientos de Dios. ¿Y qué es lo que más me conviene? ¿Qué es lo que más me conviene? Es la palabra de Dios. Pero podemos decir, yo no soy como Saúl, pero estamos escuchando a los hombres, estamos dedicándole más tiempo a los hombres y a lo que nos dicen que es mejor para nosotros, para mi salud, para verme mejor, para esto, para lo otro. Vamos a ver qué dice. Bueno, pues aquí, hermanos, hermanas, ¿cómo te sientes el día de hoy? ¿Cómo te sientes con tu adoración a Dios? ¿Puedes decir que en realidad es a Dios a quien vienes a escuchar y no a los hombres? Puedes venir a este día diciendo dentro de ti, día a día yo escucho a Dios, día a día me siento bien, que estoy caminando con Dios. ¿Vives conforme a los mandamientos de Dios o conforme a los preceptos de los hombres? ¿Vives conforme a los mandamientos de Dios día a día o conforme a los preceptos de los hombres? ¿Cómo lo puedo saber? Vamos a ver qué dice Colosenses 3, del 1 al 4. Aquí estamos, 3, del 1 al 4. Dice, si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No poner la mirada en las cosas poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, sea manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Si queremos ser manifestados con Él en gloria, dice, pon la mirada en las cosas de arriba. Estos no son conceptos, estos son mandamientos de Dios. Este es un consejo de Dios, no de un hombre. Haz esto, dice, y vas a obtener la vida eterna. Haz esto. Porque hay personas que nos dicen, haz esto y te va a ir bien en el trabajo. O haz esto y te vas a ver mejor por fuera. Píntate así, peínate así, córtate el pelo así. Y lo hacemos conforme a los preceptos. Pero el Espíritu Santo nos dice, haz esto para que obtengas la vida y se te dará. Ah, no, esto no. Esto no. Yo puedo ser más duro conmigo mismo y en mi disciplina allá afuera, pero no en lo de Dios. A Dios lo pongo por un lado. Y no es así. Todo el tiempo predicamos que es muy importante el estarnos examinando constantemente. La Biblia lo enseña. Pero la pregunta es ¿por qué? La Biblia, ¿por qué me enseña que me debo estar examinando? ¿Por qué me dice que debo estar constantemente pensando? Si soy sincero conmigo mismo. Si vengo con el pensamiento de que este día vengo a adorar a una deidad, a un espíritu, a Dios. Romanos 2, del 28 al 29. Pues no es judío, o lo voy a poner diferente, pues no es cristiano el que lo es en lo exteriormente, ni es el de la circuncisión la que es hecha exteriormente en la carne, sino que es cristiano aquel que lo es en lo interior, en la circuncisión de la carne, del corazón, o sea, la mente, en espíritu, otra vez, en espíritu, no en letra,
O sea, no en el Viejo Testamento, no en la alabanza, del cual no viene de los hombres, sino de Dios. No es cristiano, no es judío el que lo es todavía por fuera, que se mira como un judío, que actúa como judío, que lleva las tradiciones de los judíos. Ese no es un judío ya. Ya ese no es pueblo de Dios. Ese dejó de ser pueblo de Dios el día que Jesucristo resucitó. Ahora el que es pueblo de Dios, el que es cristiano, el que es judío, es el que lo es interior. Y tú puedes hacerle consejo a Dios, seguir el consejo de Dios, en decir yo voy a vivir conforme a los consejos y mandamientos de Dios para ser un cristiano por dentro. Y no le voy a hacer caso a los preceptos de los hombres para tratarme de ver bien por fuera, pero por dentro no soy quien digo que soy. Ya para terminar, hermanos, vamos a ver qué dice Hebreos 10, 19 al 25. Hebreos 10, del 19 al 25. Por el camino nuevo, vamos a pasar el 19 para que se lea. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en un lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, con mente sincera, en plena certidumbre de fe, purificado las mentes de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos otros para estimularnos en amor y en las buenas obras, no dejándonos de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Este es el consejo de Dios, hermano. Así nos aconseja Dios: mantengámonos firmes sin fluctuar, acerquémonos a Dios con corazón, con mentes sinceras, sabiendo que venimos a adorar a Dios, sabiendo que a lo mejor no estamos ahí como dijo Saúl: he cumplido toda tu palabra. Venimos aquí porque no hemos cumplido toda su palabra y tenemos ese deseo. Venimos aquí porque venimos a adorar a Dios Todopoderoso por medio de Jesucristo. Ese es mi deseo. Espero que sea el de ustedes también. Si hay alguien aquí que ya sabe lo que es el verdadero y completo evangelio, aquí hay agua, se puede bautizar en cualquier momento. Es muy importante para su vida espiritual, es necesario. Vamos a pasar a tomar la cena.